Es es inédita esta charla, porque vamos a mostrar cosas que no mostramos en ningún lado, ¿eh? Bien, bien. Genial. Sí, es cierto. Les vamos a mostrar cosas que no se conocen porque, bueno, no No, voy a no, no, spoilear. Marcela les va a empezar a contar. Cuando vos me habilites, yo comparto. Ya está habilitado. A ver ahí. Ahí sí. Sí, está. sí, sí. ¿Ahí se ve? Díganos ustedes si se ve bien. Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, arranco yo, les cuento. Nosotros generalmente nos presentamos con esta ficha que es la portada de la página web, que es una sopa de letra que diseñamos, que tiene que ver con un poco esa mirada o esa experiencia lúdica que tenemos con la profesión. Ahí se ven como distintos caminos que son como, te llevan a distintos links con un montón de intereses que tenemos en el estudio y que hace ya más de 10 años hemos hecho así como un camino más arduo y más concreto sobre los concursos. Y bueno, de ahí todo este bagaje de experiencia que venimos acumulando. Y bueno, lo lindo es decir que encabezamos el estudio con Gonzalo Pérez, que está acá al lado mío, y después está Fernando Urquiola, que es nuestro socio de Lobos, así que hay una gran parte de los concursos que lo hacemos por Zoom con él. Y después tenemos un gran equipo de colaboradores que en realidad a veces son parte del equipo de proyecto, a veces son colaboradores que van como medio mutando, ¿no? De acuerdo al concurso se va armando como distintos grupos. En general teníamos una dinámica antes de pandemia que hacíamos todo presencial, pero después de la pandemia es como que la verdad que nos dio resultado trabajar así a distancia, así que prácticamente no hacemos presencial. Vamos a pasar a la siguiente ficha. Bueno, con esto que me contó Gonzalo y contaba Roberto, a ver si podemos Ay, pasar. ¿qué pasó con esto? Esperen que se nos trabó ahí el PDF. Recién casi se nos corta la luz, así que hoy venimos con una racha A ver ahí. Me parece que ahí va. ahí, a ver si podemos. ¿Están escuchando ustedes? Sí. Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto, bueno. Algo Ahí pasó. yo no A sé, ver. hoy es un día que Ahí está. pasan cosas raras, ¿no? No, no, ya está, ya está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, con esto que contaba Roberto, del trabajo de extensión que están haciendo en el Club Alvarado, y en ese marco del estadio, bueno, nosotros queríamos contar la experiencia que tuvimos en el concurso del Lobo, del Estadio del Lobo, que en realidad es una, sí, una ampliación y también incluye una edición que es un centro deportivo y social, pero además está en un enclave muy particular, que era un poco lo que queríamos mostrar. Sí, a ver, pásame la ficha. Como para poner en contexto y hablar un poco del territorio, que es el territorio que habitamos, con Gonzalo, los dos somos de La Plata, nos gustaba arrancar con esta imagen porque tiene un anclaje a ciertas reflexiones que hicimos antes de arrancar con el concurso, ¿no? En esta mirada que hay sobre la ciudad ideal del siglo XIX, que ahí se ve bien ese cuadrado perfecto, en contraposición con esta ciudad real que se va extendiendo como una mancha, bastante como informal y bueno, y sin planificación. Y en esta ciudad que nosotros queremos para una ciudad futura que tenga como un anclaje en lo ambiental, lo sustentable y la resiliencia de la ciudad. Entonces, si vemos ahora en la siguiente imagen, aparece como esta ficha, ¿no? Que casi como parece una estampilla perfecta, donde están esas plazas cada 6 cuadras, donde tenemos ese bosque, que fíjense la proporción que tiene, a ver, voy marcando con el mouse, pero digo, porque es importante ver cómo esto en la evolución, no lo pude, ahí, eso. No sé si se Eh, ve el puntero cuando no nosotros lo sé, si marcamos. ahí lo está señalando Gonza, ay, me hace como mal lo estaba señalando con el puntero. Bueno, pero no se ve, es Bueno, la es mancha que la está mancha abajo. del bosque, lo que me interesa para mí resaltar es esta proporción que hay entre esta ficha y la mancha verde, ¿no? Y en esto que hay una conciencia del bien que nos hace la relación con la naturaleza, en esto de lo psicofísico, ¿no? Que los seres humanos somos seres que necesitamos tener una relación estrecha con la naturaleza. Entonces es muy importante esa relación del verde
con el habitante y que en los bordes, por fuera, digamos, de la circunvalación de La Plata, ya no se dan esas proporciones. Entonces, una de las premisas principales para nosotros será tratar de no agregar cosas en el bosque, que la vamos a ir desarrollando después. Bueno, ahí hacemos un zoom donde se ve, donde el rectángulo que era el verde, que era el pulmón de la ciudad, ya empieza a ser medio pulmón. Y a ver, en la siguiente imagen, acá ya nos enfocamos más en el sector que vamos a intervenir. Ahí se ve, ¿no? Me parecía interesante en las imágenes de arriba, este vínculo de la ciudad-bosque, ¿no? En la que tenemos arriba, acá a la derecha, se llega a ver, no sé si lo puedo marcar con el mouse. Ahí se ve mi mouse cuando lo muestro ahí. Sí, vemos. Ah, bien. Porque hay como una relación entre la cancha de estudiantes y esta que es la de gimnasia, ¿no? Hay como un diálogo que tenemos ahí. Después los edificios ya que corresponden al patrimonio más cultural. El bosque como también un patrimonio vegetal, porque hubo todo un diseño y una planificación de ese bosque. Después, bueno, estos sectores como tan típicos, ¿no? Para que el que viene a visitar, que está el Teatro del Lago, con el lago, bueno. En este contexto se ubica el predio que tenemos que intervenir. A ver, siguiente. Ah, bueno, ahí te dejo si querés. Bueno, entonces, en línea con todo esto que Marce cuenta de cómo es la ciudad, un panorama, digamos, inicial, una ciudad que entendemos que todos ustedes de alguna manera conocen en mayor o menor medida, nos toca este concurso donde denominamos en nuestro proyecto el proyecto 65 porque es la nomenclatura que nos toca en la definición final, ¿no? Esto que decía Roberto, un concurso nacional de ideas que tiene varias instancias, una primera instancia donde nosotros definimos el estadio de gimnasia, que esta es una mirada inclusive anterior a la que tiene hoy, donde la platea que se ve allá como de fondo es la platea más nueva, ya tiene una parte que no está en esta foto, hacia la calle 60. En este concurso donde había una definición, un concurso bastante particular, porque había una definición inicial, convencional, a través de un jurado de arquitectos, donde se definían estos tres proyectos, y después lo que pasaba era lo que va a pasar ahora, ¿no? Viene una asamblea donde los socios de gimnasia definen cuál de los tres proyectos es el elegido. Y para nosotros, que somos un equipo, como decía Marce, de muchos años de concursar y con mucha experiencia en el tema, fue algo bastante singular. En definitiva, primero tomamos la decisión de participar, ¿no? Porque es un tema que nos interesaba, porque nos atraviesa la cuestión de gimnasia familiarmente, pero también esto de la disciplina y los concursos que siempre hacemos. Y después decir, bueno, ¿cómo participar? Porque en realidad no entendíamos, todavía no lo sabemos muy bien, cuál va a ser la definición del socio y cuáles son las cosas que un socio iba a sopesar en la elección de este estadio. Entonces, lo primero que dijimos es hagamos tres propuestas, ¿no? Como pensando, decir, bueno, si hay tres lugares, tratemos de manera muy ambiciosa, de ocupar esos tres lugares o de intentar, obviamente, ocuparlos. Bueno, eso fue una tarea un poco maratónica, intentamos hacerlo, no pudimos, pero sí hicimos dos, que ahora después les vamos a contar qué pasó con la segunda. La propuesta que ganó en uno de estos tres lugares es esta que para nosotros se llamó un pliegue en el bosque. Y de hecho, de las dos que hicimos, era la que más nos convencía, la que tenía más que ver con todo esto que Marce estaba contando respecto de nuestra mirada sobre la ciudad contemporánea, la idea de la ciudad ambiental, de cómo intervenir en el bosque y demás. Entonces, bueno, esta propuesta tenía además algunas condicionantes, ¿no? Que primero que hay que decir, Gimnasia tiene hoy un estadio de un aforo de un poquito más de 30.000 espectadores y pretende crecer hasta más de 50.000, lo cual es un cambio de escala muy importante. Y lo otro que también es importante señalar es que también definía el traslado o el apuntalamiento con mayores superficies y metrajes en términos de espacio de muchas actividades que hoy funcionan en la sede de Calle 4, ¿no? Lo que nosotros acá en La Plata conocemos como el Poli. Entonces, el proyecto se estructura básicamente sobre dos cuestiones. La primera es pensar que hay que asumir ese cambio de escala, decíamos, ¿no? Del estadio. Es decir, pensar que esto que pase de 30.000 a 50.000 espectadores tiene un impacto en la escala que a través del diseño había que
generar estrategias de unicidad, estrategias de leer esto como una pieza terminada, ¿no? Aún en las sucesivas etapas que están planteadas, y que si uno va mirando cómo es esa cubierta, cómo es ese volumen, cómo son estas pieles, empieza a juntar las diferentes alturas de las piezas preexistentes, que básicamente son las plateas, ¿no? La platea del edificio patrimonial, lo que se conoce acá como la Favaloro, y el edificio de plateas más nuevo, que está hacia calle 60, que es lo que se conoce como la Néstor Basile. Esa era la primera cuestión, es decir, bueno, asumimos la escala del estadio, definimos que esto va a crecer, eso es una situación que no podemos manejar, y entonces hay que, a través del diseño, imaginar estrategias de unicidad de costura. La segunda cuestión es decir, bueno, ¿cómo hacemos con el resto de las actividades que se suman a este predio, ¿no? Que son todo eso, ese centro de deportes que Gimnasia quería instalar en este predio? Y entonces ahí aparece la segunda estrategia, que para nosotros es la más potente, a partir de haber evaluado que el predio, el bosque, el predio, todo este entorno no requería un nuevo volumen de alto impacto, un volumen análogo con el estadio y demás. Pensamos que lo que había que hacer, le contábamos el otro día a los socios, nosotros hablábamos con ellos de nuevas arquitecturas, en realidad para los arquitectos no son nuevas, pero sí es como una forma diferente de operar en el paisaje, y aparece esta idea del pliegue, ¿no? De este suelo que se levanta, que genera una nueva dimensión, una nueva altura, con esta plataforma inclinada, esta terraza jardín, que en realidad reproduce un cero en una escala, digamos, a una altura intermedia, donde solo aparecen dos nuevos volúmenes menores que tienen que ver con la requisitoria de las disciplinas las actividades y las disciplinas que se desarrollan en esos lugares, que son vóley y básquet. O sea, por altura requería otra dimensión. Entonces, la idea, digamos, que junta, o estas dos ideas que se juntan en este predio, definen un poco esta arquitectura que para nosotros es topomórfica, pero también está como reproducida en clave natural, decíamos, ¿no? Bien, bueno, y como para hablar de las estrategias que empezamos a plantear en esta idea, teníamos, por un lado, las estrategias urbanas, que están en relación con lo que primero contaba, ¿no? Este vínculo entre la ciudad y el bosque. En este caso, para contarles, porque, claro, lo tenemos arriba, tendríamos la ciudad, hacia abajo tenemos el bosque, entonces a nosotros organizábamos dos pasajes. El pasaje norte, que es el que aparece ahí en azul, que era un pasaje que se podía cerrar eventualmente o dejar abierto. Decíamos que tenía un carácter más patrimonial porque se veían como las piezas originales del estadio. Entonces esto era como un vínculo, ¿no? Lo podía un espacio público, un espacio peatonal que se podía recorrer y se podía cerrar en el momento que el club quiere. Y después aparecía un pasaje sur, que es el que aparece en pantalla, que tiene un carácter más social. Entonces ahí expandía el centro este de deportes. Les voy a contar algo, ya que como no son de La Plata, el poli, hoy, el poli que funciona en calle 4 y 51, condensa muchas actividades, ¿no? Como taekwondo, patín, gimnasio, las canchas de vóley, bueno. ¿Y qué sucede? Están en un primer nivel y realmente no dan abasto porque tienen un montón de gente, un montón de alumnos, y está como en el medio del centro de La Plata. Entonces ya estacionar es un problema, llegar al lugar también, porque no es accesible, o sea, tenés que subir un nivel por escalera. Y después, bueno, que realmente no dan abasto, o sea, el lugar les queda chico. Entonces, por eso surge la idea de trasladar todo ese centro deportivo acá, en el bosque, con lo cual era un programa que ya venía de base que nosotros debíamos asumir, pero que, bueno, era importante. Por eso es un poco lo que contaba Gonzalo, bueno, ¿qué hacemos con este programa como adición? ¿Cómo lo incorporamos al predio y en diálogo con el estadio sin que lo termine ni comiéndonos el bosque ni comiéndonos el estadio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí aparece ese centro de deporte que es el que alimenta ese pasaje sur. Y por otro lado, en la organización funcional de lo que es el anillo, voy a ir con el mouse, no sé si conviene que sí, sigo con el mouse, si lo conviene que lo dibuje o no, pero bueno, este es el anillo
acá está la techada, que es parte, digamos, de la platea patrimonial. Esta es lo que le dicen la platea H. Y en la H nosotros hacíamos como una doble crujía, ¿no? Por un lado teníamos el fútbol profesional, que tiene que ver con los vestuarios, los baños. O sea, la idea era que un día de partido ingrese el micro por acá, bajen los jugadores, se meten en estos halls e ingresan a la cancha por la mitad. Pero para alimentar este pasaje con función, lo que hacíamos es poner locales comerciales, bueno, una serie de actividades para que puedan alimentar el pasaje. Por otro lado, en la cabecera norte, sobre 60, poníamos un restaurante ya de mayor jerarquía con un gimnasio que expandían a esta plaza, que la hacíamos una plaza pública. Después teníamos en las plateas laterales el Lobo Shop y también local. Y sobre la Avenida Centenario, que es la otra avenida importante que ingresas hacia el bosque, armábamos como un polo gastronómico que podía funcionar independientemente de los horarios del estadio, ¿no? Y en correspondencia con esto, acá se ve bien en el corte, ¿no? Estos dos pasajes, el norte y el sur, son estas pasantes, ¿sí? Semipúblicas. Y por otro lado, este verde que nosotros tenemos acá, que era la plaza, nosotros la hacíamos elevada. O sea, de alguna manera le devolvíamos el verde a la ciudad en otro nivel. Y como por un tema de altura reglamentaria, las canchas de básquet y de vóley, no, o sea, no nos daba bajo ese pliegue, teníamos que irrumpir con la losa verde y ahí salían esas dos cajas. A ver, en la siguiente vemos la organización funcional en el entrepiso. Tenemos también acá sobre 60, sobre la cabecera, un área de coworking, sobre la H todo el área de prensa, perdón, y después teníamos eventos en las plateas laterales, y acá sobre la Avenida Centenario era un lugar flexible que de acuerdo a las necesidades del club se iba a proponer. Entonces ya en el corte de este entrepiso ya se empieza a ver, ¿no? Toda este nuevo verde inclinado a otra altura, con funciones que no estaban en el programa, como era el anfiteatro, y con esta posibilidad de poder recorrer lo que después lo vamos a ir viendo en algunas imágenes, y también tiene como un vínculo con el estadio, ¿no? Bien. Bueno, estos esquemas que fueron parte de las presentaciones que hicimos en el concurso llegó y todavía está en varias instancias, ¿no? Por eso les contamos que es un concurso muy particular, porque en la primera instancia donde fuimos seleccionados los 3 equipos, había una presentación de paneles convencional a las escalas de un concurso de ideas, pero a partir de ahí, a través de una devolución que nos hizo el jurado, y también la gente de gimnasia, que tiene un grupo que está dedicado a estos temas, tuvimos que hacer ajustes. De hecho, todo esto que contaba Marce del fútbol profesional, de ubicarlo en el centro de la cancha por los reglamentos y demás, bueno, un montón de ajustes que derivaron en una documentación complementaria, donde ya para nosotros el concurso de ideas termina siendo prácticamente un concurso de anteproyectos, pero sin precio, ¿no? Es un poco lo que charlábamos acá en el estudio. Y en línea con eso, había una serie de desarrollos que tienen que ver con definir esquemas de diferentes cuestiones, trabajos que fuimos estudiando. Ahí se va viendo, no sé, desde las accesibilidades y los puntos, digamos, de ir conectándose desde lo urbano, como decía Marcela, hacia el estadio, a algunas instancias que son definitorias, como por ejemplo el esquema de arriba a la derecha, que habla de todas las etapas que eran, digamos, una requisitoria importante para mostrar que esto es sostenible y que tiene sentido en el tiempo, ¿no? Es decir, esto es una inversión muy grande y todos los socios el mundo gimnasia nos pregunta hoy cómo esto se puede construir. Bueno, ahí estaba desarrollada con una estrategia que pensamos, si recuerdan la primera foto, donde se ve un estadio incompleto. Nosotros lo que proponíamos en esta etapabilidad era hacer una especie de completamiento de los vacíos, ¿no? Como primera instancia. Entonces aparecen todos los elementos en la composición del anillo que permiten entender o leer un estadio, digamos, terminado. Y después sí aparecen otras instancias de reemplazo de cabeceras y demás, e inclusive el centro de deportes permite una etapabilidad dentro del mismo pliegue. El esquema de abajo a la izquierda también es importante para nosotros
porque tiene mucho de esto que contaba hoy Marcela en términos de qué intervención nos imaginábamos en el bosque, esta idea de generar un edificio energéticamente sustentable, que produce su propia energía, que tiende a la huella de carbono cero, que propone no solo estrategias activas, que son las más conocidas y las más usuales, ¿no? Como paneles y todo este tipo de tecnología digamos, contemporánea que en general se utiliza, sino también entender que la buena arquitectura para nosotros es sustentable, ¿no? Que ya desde el diseño uno puede incorporar acciones en lo proyectual que definen las características de esas arquitecturas. Después, bueno, la estrategia de usos que aparece abajo es un poco lo que Marce venía contando en las plantas. Y acá hay un corte genérico que se corresponde a las decisiones de proyecto que está bueno contar. Bueno, el que no conoce por ahí el estadio de gimnasia, eh, se le puede explicar de la siguiente manera, ¿no? La nueva platea, esta que se ve en esa foto que vimos al principio, esa platea que como decía Marcela, se conoce como la H o la Néstor Basile, que ahora se está desarrollando la platea superior, ¿no? Es la única parte del estadio que tiene esa altura hoy. Nosotros la veíamos como un esquema virtuoso en términos de alcanzar este aforo, ¿no? Que pretende Gimnasia, y entonces lo que hacemos es reproducir ese esquema de platea inferior, palcos intermedios y platea superior, recomponiendo el anillo, ¿no? En las dos cabeceras, obviamente con características de tribuna popular, es decir, donde una platea desarrolla un escalón y un paso, una popular desarrolla dos escalones, ¿no? O sea, sería 80-40, en el ancho 80, en la altura 40, entonces vos tenés 40-20, 40-20. Pero en el corte y en la estructura, digamos, de organización, define un mismo sistema que permite que este estadio, que está todo como inconexo y fragmentado por las operaciones en el tiempo, tenga algunas de sus partes con cierta unicidad. Entonces se ve ahí en esta imagen abajo que dice palcos cabeceras, ¿no? Se ve como una línea en sombra o de vidrio, que es la línea de palcos, y en la imagen de abajo a la derecha se ve la platea patrimonial, la que acá se conoce como la techada o la favaloro, con su vínculo con la platea lateral, que es el completamiento que es un poquito más bajito. Y la estructura de piel, que se ve en el corte de arriba a la izquierda, y de cubierta es lo que define esta imagen que genera una costura entre las piezas. Bien, y eso era una premisa también, ¿no? Porque como sabíamos que se iba a construir por etapas, nosotros lo que queríamos era tener como un plan director para que cuando esté terminado se vea como una sola pieza el estadio. Por eso acá esta forma que decíamos, bueno, yo le decía el abrazo a la techada, ¿no? Que esta forma de herradura, donde obviamente como la techada es más baja, en las plateas laterales hay como se baja un poquito para no comernos a la techada, ¿no? Tratar de ensamblarnos y articularnos de una manera bastante más amable. Pero en síntesis era como esta gran pieza, este gran abrazo a la techada. Y en esta imagen de abajo, bueno, esta sirvió mucho para contarle a los socios, porque nos dimos cuenta, tuvimos dos reuniones. Bueno, una fue en el Poli, que fue más que expusimos nosotros nuestro proyecto, pero en la otra que se hizo en la cancha, le tuvimos que contar a los socios y hubo muchas preguntas y bueno, fue muy interesante como la interpretación o cómo poder dialogar con gente que no es arquitecta, ¿no? Y la mayoría, una de las cosas que a mí me pareció muy bueno es que la mayoría le encantó esta idea del anfiteatro, que es lo único que no estaba en el programa, ¿no? Entonces ahí está cuando decimos el valor agregado como del proyecto, ¿no? Cuando uno empieza a agregar elementos que no están en el programa, que tienen por ahí que ver más con el uso, en este caso uso público y donde fue como el punto de atención de los socios, una de las cosas que más les gustó. Esta idea de la losa inclinada, ese verde que le robamos al cero, se lo ponemos en la altura, se inclina, pero además empezamos a lograr este diálogo entre la ciudad y el bosque a través de este recorrido, estos recorridos perceptuales, porque no es lo mismo estar caminando a nivel cero y ver el bosque, no sé, en otoño, a estar acá arriba cuando estás ya en la copa de los árboles, ¿no? Donde ves
las hojas que se caen o ves la transformación de ese paisaje, la posibilidad de tomar sol acá arriba, de poder bajar por una escalera, de conectarte con un puente al estadio. Bueno, me parece que todo eso daba como una dinámica y un paseo y unos recorridos muy interesantes, ¿no? Por otro lado, acá arriba vemos esa imagen que tiene que ver con esa plaza, que también es un espacio público, otra vez, que hablamos como un lugar que actualmente funciona como todo un área cerrada, porque tiene toda una reja perimetral, entonces no puedes acceder desde ningún lado, y como con esas estrategias que hablaba hoy al principio, que tienen que ver con los dos pasajes, la terraza está en la cabecera de 60 como plaza pública y la terraza en altura, le estamos ofreciendo no solamente, decíamos, es un estadio que va a cambiar al club, pero también va a cambiar a la ciudad, la relación del habitante de la ciudad con ese espacio público que proponemos. Entonces, me parece que trasciende ya el hecho de estar en la refacción o en la remodelación de un club. Bueno, acá también para que el hincha se motive y lo vea, decíamos, bueno, cómo se vive la cancha con esta reformulación o con estas plateas nuevas, esas articulaciones entre la tribuna y la techada también, que bueno, también entendemos que cuando vemos las imágenes nosotros muchas veces decimos, bueno, esto lo tenemos que mejorar o toda esa articulación la pensábamos reformular. Y bueno, y acá hacemos una parada en lo que sería el centro de deportes, ¿no? Que nosotros llamamos como esa famosa adición. En el programa nos pedían un espacio de patín y gimnasia que tenía 40 por 50, o sea, era un montón de metros cuadrados. Después teníamos las canchas, que eran dos canchas de básquet, dos de vóley reglamentarias, que también eran un montón. Entonces, en realidad todo se organizaba, la idea que fueran etapas, entonces aparece un sistema de movimientos, que es esta espiral cuadrada, ¿no? Este pasaje, que va teniendo como también unas perforaciones, en este sentido y en este sentido, ¿no? Y esto nos divide como en estos tres grandes paquetes que se pueden ir haciendo por etapas. En este paquete, por ejemplo, tenemos una parte de restaurante, hay unas perforaciones en esa terraza, entonces aparecen patios en el cero también, pero siempre tenemos esa posibilidad de que se vincule o quede de alguna manera funcionando de manera aislada, ¿no? Cuando contábamos esto, para también al socio decíamos esta idea de como de la rural, ¿no? Que esto un día de fiesta podía ser, o un día de una convención, se podía utilizar todo junto, entonces vos ibas caminando y ibas pasando por los distintos pabellones y después te ibas. Entonces tenía como toda esa flexibilidad también, aunque no parece como más caja. No, ahí. Bien, espacialmente, estas cajas que perforan la losa, nosotros pensábamos reutilizar toda la perfilería que tiene actualmente las tribunas, que son hermosas. eh, entonces decíamos, reutilizamos para armar toda esa caja, ¿no? Y bueno, también en esto de esta iluminación y ventilación acá como lateral, nos parecía que tenía como esa ganancia de que vos también podías llegar a ver en distintas perspectivas el bosque. Y por acá, en esta imagen superior, el tema del ingreso. O sea, a mí me parece que una de las cualidades de nuestra propuesta tenía que ver con la escala. La escala, porque es como que domina la escala más doméstica, que tiene que ver con este pasaje donde uno se va metiendo en esas actividades, y la escala como más monumental, decía yo, o más de estadio colosal, porque es el estadio realmente. Y tiene como esa ambigüedad, porque va de un lado al otro y uno puede estar pasando por este pasaje y no sentir, ¿no? que te invade un volumen muy grande, ¿no? Espacialmente. Bueno, acá se ve, ya en una toma más aérea, este es el pasaje norte, abierto, ahí se ve, acá estaría la ciudad que decíamos nosotros, ahí está el bosque, por atrás el pasaje sur. La pileta también la idea era intervenir de manera muy sensible, casi como que no se vea la intervención. También reutilizábamos los perfiles de las tribunas, pero queríamos conservar como su carácter más patrimonial. Bien, a ver, el siguiente. Bueno, y esta es una toma sobre, bueno, no sé si alguno conoce La Plata, pero antes había acá un lugar que se llamaba El Chaparral, que era muy conocido, que sería entre la Avenida Centenario y 60, que es justo una esquina muy importante para la ciudad, donde se ve este diálogo, ¿no? El estadio que aparece como un telón de fondo y por delante esta capa verde, ¿no? Que se pliega
y que es como muy amable, que tiene una escala como muy calibrada, y el acceso a una de las actividades acá de vóley, creo que es esa. Sí. Bueno, y estos esquemas también refuerzan esta idea de cómo se van desarrollando los usos en las diferentes partes del estadio. Ahí se ve como una dimensión de la intervención, porque realmente es bastante ambiciosa. Nosotros establecimos, además de estas ideas de accesibilidad que decía Marcela, que tienen que ver con cómo se usan estas actividades que congregan muchos socios y que requieren para nosotros un desarrollo horizontal, pero también hacíamos mucho hincapié en las características de la ciudad de La Plata, su riesgo hídrico, ¿no? Más allá de la zona, hay zonas que son muy sensibles, pero en general la ciudad tiene un riesgo hídrico de acuerdo a su posición y a su topografía, y en realidad nos parecía que las únicas actividades que podían estar por debajo de la cota, digamos, de accesibilidad, tenían que ser serviciales, y de hecho ahí aparecen las 200 plazas de estacionamiento que Gimnasia requería. Pero digo esto porque no es conocido, obviamente, para quienes no están en la especificidad del concurso, pero algunas de las propuestas proponen o definen actividades como estas canchas de básquet o todo este paquete programático deportivo por debajo del -3 o -4, con una idea que para nosotros no es viable, de la misma manera que no era viable establecer una nueva caja o un nuevo volumen de impacto más allá del que el propio estadio define. Bueno, dicho esto, esta imagen muestra esa esquina, esa plaza que decía Marcela, la plaza que para nosotros se llamaba Timoteo Griguol, y es este nuevo programa gastronómico, gimnasio, coworking, que es como un apoyo a la estructura de espacios públicos también de la ciudad. Y esta imagen para nosotros define ese carácter que tenía que tener este proyecto, ¿no? Este es el pasaje sur, es el pasaje que está entre el estadio en su platea actual, que es recubierta con esta piel y con este nuevo sistema de movimientos, que para nosotros eran como los gusanos azules, decíamos en una de las presentaciones, pero que por otro lado tiene eso que decía Marce de la escala doméstica, de la escala más amable, ¿no? De este centro de deportes, que todo se desarrolla en un nivel y que permite establecer como esa idea de que uno está en este lugar que está en relación al bosque y que mantiene esas características, ¿no? Nos parece una imagen que cuenta como la esencia del proyecto con bastante sensibilidad. Esta es otra imagen de esa situación, pero ya mirando desde el centro de deportes hacia la platea del estadio y el sistema de movimientos que veíamos recién y los puentes y esos locales que hoy contaba Marce que lo alimentan. Y finalmente, dentro de lo que siempre le mostramos a la gente de Gimnasia, esta imagen también nos parece muy potente porque cuenta un poco esa idea del clima que nosotros pensamos que este enclave tenía que tener, esa idea, digamos, de interrelación con las partes que existían, con el entorno del bosque, esta idea de los dos elementos como faros en la composición, el estadio como pieza jerárquica principal y una lectura de unicidad que nos parece adecuada, digamos, para la intervención. Bueno, ahora sí, queríamos mostrar, pues nos parecía interesante, ya que es una cátedra de arquitectura. ¿Sí? Perdón, Roberto, no sé si vos en algún momento querés, no hablamos esto, si querés preguntar o decirnos, o eso no hay problema, nos interrumpen o nos dicen. Nosotros preparamos como un material, pero está abierto a que interactuemos cuando quieran. No, no, está bien, nos parece muy interesante y cualquier pregunta, consulta del equipo docente, de los estudiantes, la hacemos al final. Perfecto, Dale. perfecto. Bueno, ahí, no, la ficha esta tenía que ver con el proceso proyectual, pues lo que nos parecía muy interesante, hoy charlábamos, bueno, a ver, pues lo fuimos haciendo las presentaciones en distintos lugares, ¿no? Entonces depende el usuario o depende a quién se la dirigimos a la charla, la vamos como haciendo sus matices, ¿no? En este caso, siendo alumnos de arquitectura, nos parecía interesante contar un poco la cocina del estudio, cómo vamos haciendo como
como estos procesos. Y bueno, arrancamos, como yo les contaba, después de pandemia nos manejamos mucho con Zoom, entonces empieza a haber esta posibilidad de tener croquis, pero lo que siempre sostenemos en el grupo es que tratar de no atomizarnos, o sea, no que se quede cada uno con su idea y no comparta lo que está haciendo, sino siempre tratamos de hacer Zoom, o si no compartimos mucho el grupo de WhatsApp. Los avances que vamos haciendo los ponemos en discusión, siempre en la mesa, ¿no? Para poder opinar entre todos, sobre todo, bueno, Gonzalo Fer y yo, en las primeras instancias que vamos como tomando definiciones, y como ya nos conocemos mucho, está esto de poder decirnos un montón de cosas sin que nadie se ofenda, que eso me parece que es A genial veces. para trabajar en el equipo. Sí, bueno, a veces no nos ponemos de acuerdo y surgen muchas versiones, pero bueno, me parece que lo rico es esto de que con sinceridad uno puede aceptar lo que le dice el otro, ¿no? Entonces, acá hay unos pequeños bocetos, pero muy iniciales, donde empezamos a armar, donde estaba esta idea de, bueno, sí queremos que no sobresalga un volumen, queremos esto de a ver cómo podíamos incorporar el centro de deportes, era lo que más nos preocupaba. O sea, lo del aforo sabía que lo íbamos a conseguir, ¿no? Porque era trabajar, trabajar y en un momento iba a salir. Pero el tema era cómo lograr incorporar esta adición con ese nuevo centro de programas que era enorme, enorme. Entonces, bueno, ahí están las ideas iniciales, esto de el basamento, ¿no? Decíamos al principio, acá arriba se ve como el basamento tenía todo un solo nivel y tenía el techo verde. Después, en distintas operaciones, se empieza a buscar la idea de que sea inclinado. En otras posteriores se empieza a perforar porque ese plano inclinado, y después en otras se empieza a vincular con el estadio, ¿no? Todas esas transformaciones iban sucediendo, no sé si vos querés, ahí salían 3 volúmenes, o Sí, sea, no eran, vieron que nosotros dijimos que perforaban los más altos, que eran básquet y vóley. Fíjense que ahí teníamos 3 volúmenes, los dos. claro. No, de estas fichas había una que se me filtró, que estaba buena porque mostraba la primera versión de la espiral cuadrada, ¿no? Del centro, esto que dice Marce, del centro de deportes. Fíjense que acá es un triángulo que tiene como unas aspas, pero en realidad en un momento se transformó en una espiral cuadrada que se me perdió alguna ficha que yo tenía. Y es tan, digamos, fue como inicial en el proyecto casi y fue como creciendo. Y después la versión final, yo no sé si se vio, pero cuando vos mirás ahora la planta actual, Gimnasia, entre que nosotros ganamos entre estos 3 primeros premios y la definición de mes y medio, 2 meses que seguimos trabajando, nos cambió el programa, nos pidió más canchas, más metros, cambió un montón. Entonces la espiral cuadrada un poco se nos desescaló. Y hoy si lo mirás, en realidad es una espiral cuadrada más o menos, porque hay una línea que quedó, bueno, eso requiere un ajuste porque en algún momento, si nos va bien, lo vamos a volver a transformar en una espiral cuadrada. Y otra cosa que a mí siempre me impacta en esto de cómo van transformándose los proyectos, esto que decía Marce, piensen que había una actividad de básquet potente, una de vóley y lo de patín y artística, que no eran 40 por 50 en el origen, pero eran, no sé, no me acuerdo, 30-40 o algo así. Gimnasia nos informó que era 40-50 después, y eso nos cambió mucho el proyecto, pero fue mutando. Y una cosa que yo siempre me acuerdo, yo no sé si Roberto lo tiene como dato o alguno de los docentes o también de los estudiantes, hay una especie de relato que cuenta que Viñoli en ATC, ¿no? Se quedó solo en el estudio a la noche y un basamento que era recto lo inclinó y salió este proyecto impresionante. Yo no sé si están así, no lo tengo realmente muy chequeado, pero me gusta igual, si no fue así, me gusta la idea de pensar que alguien se quedó y hizo esto. Bueno, estos fueron algunas de las referencias que nosotros tomamos, obviamente, una más lejana, que es la Argentina Televisora Color de los 70, para el Mundial 78, del equipo Solsona y demás. Y esta es el Centro de Convenciones de Buenos Aires que hicieron Minón y su equipo, ¿no? Que también es una arquitectura que nos parece interesante en esto de cómo intervenir en estos espacios públicos, donde hay una serie de edificios y de entornos que son muy potentes y bueno, que además requieren un montón de metros y de cajas, de volúmenes que son difíciles de manejar. Entonces,
nos parecía como una referencia pertinente. Bien, y el lado B nos pasó, ahí les contamos una anécdota. O sea, hicimos, bueno, acá como el estudio medio pretencioso, como iba a haber 3 primeros premios, dijimos, bueno, hacemos 3 propuestas. Bueno, no pudimos hacer 3 propuestas, no somos tampoco tan, no tenemos tanta resistencia, pero sí armamos 2 propuestas enteras. Y el lado B tiene que ver con que hubo un error cuando subimos el día del concurso que se subió al material, que no sé por qué, se subió 2 veces la misma propuesta. O sea que una no compitió, que es esta, la B, ¿no? Entonces, nosotros a veces manejamos en el estudio esto de tener, bueno, vamos con una propuesta que nos gusta y con una que sea totalmente contraria, ¿no? Como para decir, bueno, tenemos como 2 versiones totalmente distintas. Y bueno, como esto siempre hay un jurado por detrás, ¿viste? Y bueno, es bastante como a veces subjetivo también y bueno, puede pasar un montón de cosas. Bueno, en esta versión sí armábamos nosotros, concentrábamos todo el centro de deportes en un solo volumen, eh, que ahí se ve. Fíjate que tiene como bastante, estos son igual los preliminares, ¿no? Tiene como un impacto bastante más agresivo que el anterior. El valor que veíamos en esto, porque nosotros alineábamos ahí la cancha de básquet, de vóley, patín, era la posibilidad de que sea una gran caja, toda en el cero, totalmente accesible, y que entonces en algún momento, si no sé, estaba no sé, la fiesta del lobo, o había, no sé, un día, realmente no sé, un recital, un centro de convenciones, bueno, podría suceder todo en esa caja flexible. Era como una gran caja flexible, básicamente, con un techo verde. La idea siempre del techo verde estaba, la idea de poder acceder al techo verde también. Pero bueno, si uno compara la versión anterior con esta, la otra es mucho más sensible. No sé si piensan lo mismo, pero sí, pareciera mucho más sensible en términos de morfología, ¿no? Igual esta nos parecía simpático y después de ver los resultados, porque nosotros, esto fue totalmente hermético y el día que se hizo la exposición en el Poli de los 3 primeros premios, recién ahí nosotros, con el resto de los socios, vimos las propuestas de los otros 2 primeros premios. Entonces, que ninguna era parecida a esta. Entonces dijimos, bueno, ahí nos quedamos pensando, ¿podríamos haber competido o no? Eh, no lo sabemos, no lo Sí, vamos a saber nunca, creemos pero que podría haber sido competitiva. De todas maneras, a mí esta imagen, siempre que debatíamos en el estudio, me reafirmaba la idea de las virtudes de la otra, ¿no? Porque, digamos, de hecho, ahora como estrategia para, digamos, marcar las virtudes del proyecto actual con el que estamos compitiendo, uno de nuestros argumentos casualmente es que el bosque y este sector no requiere un nuevo volumen de impacto, como decíamos al inicio. Entonces, bueno, habíamos hecho, como dice Marce, esta presentación, nos gustaba, también nos generó, esto es un dato que también les puede servir, para nosotros embarcarnos en hacer 3 primero y después llegar a la conclusión que 3 no era y que hicimos 2, que tenía que tener 2 estadios diferentes, porque imagínense que un jurado no le puedes presentar la misma cancha con un diferente proyecto, entonces tuvimos que hacer 2 estadios diferentes, eso generó un montón de esfuerzo y de sí pérdida de definiciones. energía, porque Claro, entonces lo que sí nos pasó es que cuando ganamos con la otra versión y en ese mes y medio que tuvimos para avanzar, ahí nos dimos cuenta que nuestro estadio estaba mucho más atrasado que nuestra edición, ¿no? Que el centro de deportes estaba mucho más desarrollado, que estaba muy calibrado, pero que el estadio requería un esfuerzo para poder ser más competitivo y la imagen y el desarrollo que tiene hoy no es el que tenía en el concurso. Así que claro, eso en definitiva nos vino bien. Este estadio probablemente si hubiéramos pasado con esta versión hubiese mutado a un estadio mucho más diseñado. sí, totalmente, sí, sí. Ya estas láminas son complementarias, bueno, ya tiene como menos desarrollo que la versión que ganó, porque No, sí, tampoco no llegamos, la hubo verdad que tiempo. fue un lío. Aparte, no lo hicimos en tanto tiempo. No, 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 por eso fue fue, una experiencia medio fue vertiginosa. Bueno, pero tiene los climas que en general nos interesaba, más allá de la escala de la edición, ¿no? Tiene Sí, los sí, sí. climas. A mí me parecía que la caja totalmente flexible, o sea, el valor de esta propuesta tenía que ver con eso, que sea una caja totalmente flexible que se pueda transformar en cualquier uso y que sea también esté en el cero, que no tengas que ir
por ningún Y lado. algunas de las ideas digamos, con materializaciones o expresiones diferentes son comunes, ¿no? Hay como esta idea de los puentes, de los gusanos más o menos diseñados de una u otra manera, pero en definitiva compartían, siempre que en los concursos nosotros hacemos dos propuestas, también el desafío es tratar de no parecerse a uno mismo, ¿no? Para que Nunca nos sale, porque desde la representación decimos, vamos a tratar de hacer dos propuestas totalmente que no parezca que somos los mismos y al final habría que preguntarle a los jurados. bueno, no sé, hasta ahora me parece que Si no. se parecen o no. Bueno, en definitiva, este es un poco el panorama que les queríamos mostrar. Hay mucho más material, pero bueno, por ahí se hace un poco tedioso. Por supuesto, a disposición de todo lo que requieran para el trabajo que están haciendo, desde nuestra experiencia. También tenemos un video que hicimos, es un video muy institucional, muy para el hincha. Si Por ahí ya lo querés. vieron, no sé Claro, si. por ahí lo vieron. Si querés, Roberto, después lo podemos pasar o se los Pásenlo, pasamos pásenlo. para que ustedes lo vean. Y este es el equipo que decía Marce hoy, ¿no? Que nosotros encabezamos y que Fernando nos apoya y nos soporta a veces desde Lobos y a veces viene a La Plata también. Pues no hacemos presencial, pero a veces sí. Y todo este equipo bueno, vos lo conoces a Carlos, Roberto lo conoces mucho, se recibió en el taller de ustedes y gente que es mucho más joven y muy trabajadora y muy entusiasta, que interactuamos, a veces, como decía Marce hoy, con roles más participativos, a veces no tanto, pero lo que sí, nuestro estudio tiene una característica que a mí me gusta señalar. El otro día estuvimos en el CAPBA en una charla sobre concursos y bueno, dos cosas que yo siempre cuento, que me gusta contar, es que nuestra estructura es muy horizontal, o sea, no hay jerarquías establecidas per se, sino que se establecen jerarquías de acuerdo a la participación y las ideas. O sea, Fernando hoy es nuestro asociado porque lo conocimos hace muchos años y él fue como construyendo ese espacio y hoy lo creemos una pieza fundamental. O sea, es como muy horizontal. Y yo cuento esto porque para los que no han hecho concursos o tienen por ahí, son muy jóvenes, nosotros cuando empezamos a hacer participaciones en estudios consagrados o estudios grandes, siempre fuimos como colaboradores a dibujar, ¿no? Y había como una estructura que era muy vertical y que obviamente se establecía la participación de acuerdo a lo que uno podía hacer y no mucho más. Y la otra característica que a mí me gusta contar también es que nosotros, a pesar de encabezar el equipo, trabajamos a la par y a veces más, ¿no? O sea, todos los dibujos que se producen en el equipo son dibujos que nosotros o hacemos o podríamos hacer, ¿viste? A mí me gusta mucho, y Marce también tiene mucho manejo, de poder hacer todas las cosas que producimos, saber cómo se hacen, más allá de que uno las haga o no, pero esa supervisión y Claro, saber, nosotros dibujamos, o sea, nosotros claro, hacemos todas las cuando láminas, vos las plantas, los cortes, o sea, cuando vos le pedís a alguien que querés sí. determinada verificación, le estás pidiendo algo que vos sabés hacer o que vos podés hacer y que entonces no estás pidiendo una marcianada. Porque yo me acuerdo haber estado hace muchos años, ¿viste? Y que alguien, no sé, sin tener el proyecto casi ni empezado, pedir como renders o cosas, ¿viste? Que no estaban en ninguna posibilidad. Entonces, cuando uno tiene como participación en todas las áreas, en la medida de lo posible, tiene como otro registro, tiene no sé si decir control también, y bueno, a nosotros nos gusta mucho participar en esa línea. Sí, pasa de los dos lados, que también nos ha pasado de tener, por eso dice Gonzalo que es horizontal y tiene que ver con la participación de cada uno, ¿no? A veces vienen, o en este caso hay algunos que ya son arquitectos, pero otros que han sido alumnos o alumnos avanzados nuestros, y están los que tienen como una actitud de propositiva, diría yo, donde, no sé, van a hacer un corte y dicen, ah, mira, esto está quedando más o menos, o quedó mal, o bueno, o te hacen una propuesta. O el que viene por ahí y trabaja como, o sea, haciendo lo que vos le, bueno, haceme un corte y lo hacen, pero sin pensar, sin leer el proyecto. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Entonces vos le decís, bueno, mira, tengo esta planta, trabajá el corte y me lo pasás. Uy, se corta la luz. ¿Se cortó? Creo que se cortó. Mm. Y nos quedamos sin Zoom. ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos Se todavía. nos cortó la luz.
Nos vemos. Se ¿Nos ríen. ven? Sí, sí, nos ven. Para, se ve como mi camisa se le... Algo pasó. Bueno, Bueno, mientras tengamos batería, tenemos batería llena, así que... sí, Bueno, pero no, no sé por qué está funcionando vamos a internet. estar a oscuras, pero... Algo pasó. Bueno, vos seguí que yo me fijo porque por ahí es solo las luces y no los tomas. Ah, Bancame. sí, hoy pasó, hoy raro, pasaron cosas raras. Espera, ahí. Ahí está. Prendete la luz de tu celular. Sí, yo tengo. Bueno, si quieren, espera, habilitamos a una... ¡Ay, no, no! ¡Uy, qué desastre! Ya veo que se quema. ¿Están viendo lo que sucede? No, pero